Buenas noches, estimado oyente. Bienvenidos a la serie de los dioses aztecas. Hoy hablaremos de la historia de Xipe-Totec, uno de los dioses más aterradores, pero con uno de los significados más profundos de la mitología azteca. Xipe-Totec es el dios de la renovación, de la fertilidad y del renacimiento. Pero su concepto de renovación no es como lo conocemos. Para los aztecas, la creación de la vida solo era posible si algo moría. En la base de la existencia residía el sufrimiento, e incluso la tierra sufría al entregar sus frutos. Xipe-Totec es el dios de esta cruda realidad. Se le conoce como el dios que se desuella a sí mismo para renovarse. Esta imagen aterradora refleja la visión azteca sobre la naturaleza, la vida y el sacrificio, porque en esta mitología, la abundancia no llega sin un precio. En esta historia, no solo conocerán a un dios, sino también cómo entendían los aztecas la vida y cómo se aproximaban al nacimiento y a la muerte. Para descubrir cómo Xipe-Totec moldeó la fe de los aztecas, por favor no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal. Los necesitamos para que la serie de mitología continúe y para que podamos analizar a profundidad a todos los demás dioses mitológicos. Ahora, por favor, detente un momento. Dale me gusta al video y suscríbete. Tomen un respiro profundo. La historia de Xipe-Totec comienza ahora. En el mundo azteca, la vida no avanzaba sobre una línea a la que estuviéramos acostumbrados. Esa línea que parece comenzar con el nacimiento y terminar con la muerte. Para ellos nunca fue recta. La vida era un ciclo, y cada vuelta de ese ciclo era posible gracias a una cáscara que se dejaba atrás. La tierra descansa, se agrieta, se seca, y luego vuelve a dar fruto. El maíz se pudre antes de brotar. El cielo se oscurece antes de que llegue la lluvia. Nada permanecía tal como era. Para los aztecas, este cambio era natural, pero no era inocente. La renovación siempre exigía un precio. Para que la tierra fuera fértil, debía ser trabajada. Para que los hombres sobrevivieran, las plantas eran cortadas y los animales sacrificados, y los dioses no estaban fuera de este orden que regía el mundo de los hombres. Ellos también estaban sujetos a la misma ley. Para existir, era necesario renunciar a algo. Es en el centro de este pensamiento donde el nombre de Xipe-Totec emerge lentamente. Su nombre significa Nuestro Señor el Desollado. Al escucharlo por primera vez, este nombre resulta aterrador. Sin embargo, para los aztecas, este miedo no era algo de lo que se debiera huir, sino una realidad a la que había que enfrentarse, porque la naturaleza, al igual que el cuerpo humano, deja atrás sus capas viejas en cada ciclo. Xipe-Totec estaba vinculado con la llegada de la primavera, con el despertar de la tierra, la siembra de los campos y los primeros brotes de maíz. Pero este despertar no se veía como un proceso silencioso y gentil. La tierra debía agrietarse, la cáscara debía romperse, lo viejo debía ser despedazado. Para los aztecas, la primavera no era solo la apertura de las flores. La primavera era una renovación nacida desde el interior del dolor. Por eso, la historia de Xipe-Totec no comienza directamente con la esperanza. Primero está la carencia, la sequía, el hambre y la incertidumbre. Si la tierra no da frutos, los hombres no pueden sobrevivir.
Si la lluvia se retrasa, el maíz no crece. Y si el maíz no crece, los dioses también pierden su fuerza. En el universo azteca, los dioses no eran seres independientes de los humanos. Se alimentaban de lo que los hombres ofrecían y se sostenían a través de su fe. Esta interdependencia era una de las realidades más crudas de la cosmología azteca. Los dioses pudieron haber creado a los hombres, pero los hombres también mantenían vivos a los dioses. El papel de Zipe-Totec cobra sentido precisamente aquí. Él es el dios que recuerda que la abundancia no llega fácilmente. Simboliza que la prosperidad no puede pensarse separada del sufrimiento. En sus representaciones, su rostro a menudo mira desde debajo de otra piel. Esta imagen no es una máscara, no es un rostro puesto para ocultarse. Es un símbolo que narra que lo viejo ha sido abandonado y que lo nuevo nace debajo de ello. Para los aztecas, la piel no era solo una parte del cuerpo, sino la representación del pasado, y el pasado no debe interponerse ante el futuro. Este pensamiento se filtró en todas partes, desde los rituales agrícolas hasta el orden social. El tiempo de la cosecha no era solo el momento de recolectar productos, era también el instante en que el ciclo anterior terminaba. Los hombres no podían aferrarse a la abundancia del año anterior. Cada año debía ganarse de nuevo. Esto es lo que Zipe-Totec enseñaba. Nada es permanente. Ni el dolor, ni la abundancia, ni la vida misma. Por eso, su presencia no era una amenaza para los aztecas, sino un recordatorio. Para que la vida pueda continuar, lo viejo debe ser dejado atrás. Y este abandono no siempre es silencioso. A veces es sangriento. A veces es aterrador. Pero la naturaleza tampoco es silenciosa. La tormenta no llega en calma. La tierra no se parte sin ruido. La historia de Zipe-Totec comienza a profundizarse justo en este punto. Porque este dios no solo moldea la naturaleza, sino también la visión del hombre sobre su propio cuerpo y su identidad. El ser humano, al igual que la tierra, está obligado a cambiar, y el cambio no siempre es un proceso cómodo. Para los aztecas, esta realidad no era algo que debiera negarse. Al contrario, era un orden aceptado a través de rituales, símbolos de dioses. Zipe-Totec es el rostro más desnudo y perturbador de este orden, pero, al mismo tiempo, es el más honesto, porque él no oculta el precio de la renovación, lo muestra abiertamente. Para los aztecas, la tierra no era un suelo inanimado. Creían que aquello sobre lo que caminaban tenía memoria. Cada siembra, cada sequía, cada cosecha quedaba grabada en esa memoria. La tierra recordaba. Sabía qué se le había entregado antes, qué se le había quitado y qué se había dejado incompleto. Por eso, la abundancia no podía explicarse solo con la lluvia o el sol. La prosperidad era posible gracias al restablecimiento del equilibrio correcto. Cuando este equilibrio se rompía, la naturaleza se retiraba. Las lluvias se retrasaban, las mazorcas de maíz permanecían débiles y los hombres se enfrentaban al hambre. Para los aztecas, esto no era una coincidencia. Era una advertencia del universo. Algo se había hecho mal. Una deuda no había sido pagada. El nombre de Zipe-Totec comenzaba a mencionarse con más frecuencia precisamente en esos momentos, porque Zipe-Totec era el dios que portaba la memoria de renovación de la tierra. Él representaba cómo la naturaleza se despojaba de su vieja cáscara, la vegetación seca, la tierra agrietada y las hojas marchitas entraban en su dominio. Pero estas imágenes no se veían como señales del fin,
sino como requisitos previos para el comienzo. Sin que lo viejo se fuera, lo nuevo no podía llegar. Para el agricultor azteca, este pensamiento era parte de la vida cotidiana. Antes de sembrar la semilla, la tierra debía ser arada. Este proceso significaba herir la tierra, pero sin esa herida no se podía obtener el fruto. La tierra debía abrirse, su interior debía hacerse visible. La renovación siempre comienza con una apertura y una fragmentación. Este entendimiento no se limitaba solo a la agricultura. El cuerpo humano también estaba sujeto a la misma ley. El hombre envejece, se debilita, enferma y muere, pero la muerte no se veía como una desaparición definitiva. La muerte era el inicio de otro ciclo. Por eso, Xipe-Totec no solo se vinculaba con la abundancia, sino también con el cuerpo, porque el cuerpo, al igual que la tierra, era transitorio. Los aztecas veían el cuerpo humano como un recipiente sagrado pero frágil. El alma estaba dentro de esta cáscara y, con el tiempo, la abandonaría. Esta cáscara, en algún punto, perdería su función. La forma desollada de Xipe-Totec era una expresión dura pero clara de este pensamiento. El cuerpo no es permanente. La identidad no debe quedar atrapada en él. Por eso, sus rituales no solo se veían como una ofrenda presentada a los dioses, sino también como una lección dada a los hombres. Para que la vida pueda continuar, lo viejo debe ser dejado atrás. Este abandono no es una elección opcional, es parte del funcionamiento del universo. Quienes se resisten, se encuentran con el hambre y la catástrofe. Xipe-Totec no suaviza esta realidad, no la adorna. En la mitología azteca, algunos dioses son protectores, otros son guías. Xipe-Totec, en cambio, es el confrontador. Recuerda a los hombres que el funcionamiento de la naturaleza es despiadado pero consistente. La tierra tampoco es misericordiosa, pero es justa. Este sentido de justicia se filtró en la conciencia colectiva de la sociedad azteca. Los hombres no pensaban que dominaban la naturaleza. Al contrario, sabían que estaban en una negociación constante con ella. En esta negociación, cada promesa dada, cada ritual cumplido, es importante. Xipe-Totec es la respuesta silenciosa pero dura que surge cuando esas promesas se rompen. Y es en este punto donde su historia trasciende el miedo individual. Xipe-Totec ya no es solo un dios. Él es la forma en que la tierra habla. Es una voz antigua que explica a los hombres por qué la vida nunca carece de precio. En el mundo azteca, el cuerpo humano no era visto como una propiedad perteneciente al individuo. El cuerpo era una cáscara temporal confiada al orden del universo. El ser humano era un ser que portaba esta cáscara, pero no era su dueño. Desde el momento del nacimiento, ya se sabía que este cuerpo sería devuelto algún día. Por eso, la idea del sacrificio no era un pensamiento extraño o perverso para los aztecas. Al contrario, era una parte natural del orden. El significado de Xipe-Totec se vuelve más pesado precisamente aquí, porque él recuerda que el sacrificio no es una idea abstracta. El sacrificio es concreto, es visible, es tangible e innegable. Para que la vida continúe, algo debe ser entregado, y ese algo, a menudo, es el cuerpo humano. Para los aztecas, esto no era una crueldad cometida por los dioses, sino una responsabilidad hacia el universo. Desde esta perspectiva, los dioses no ejercen un poder arbitrario sobre los hombres. Los dioses también están dentro de este orden. Ellos también se alimentan, se fortalecen o se debilitan. Si los hombres no ofrecen sacrificios, los dioses se debilitan.
Si los dioses se debilitan, la lluvia no llega, el maíz no crece, el sol pierde su camino. Ningún eslabón de esta cadena puede romperse. Xipe Totec representa el eslabón más inquietante de esta cadena, porque su dominio tiene que ver directamente con el cuerpo. Él emerge en el punto donde la sangre fluye, donde la piel se desprende, donde los límites del cuerpo desaparecen. Sin embargo, estas escenas no son para crear miedo, sino para mostrar la realidad sin ocultarla. Para los aztecas, el universo no es gentil, pero es consistente. Esta consistencia se ve claramente en los rituales. El pueblo no cuestionaba por qué las ofrendas hechas a Xipe Totec eran tan crudas, porque la tierra también es cruda. La sequía no llega con gentileza. El hambre no da advertencias. La naturaleza expone su necesidad abiertamente. Los rituales de Xipe Totec son un reflejo de esa franqueza. Lo importante aquí no es el dolor en sí, sino su significado. El dolor conlleva un propósito. Es la señal de la renovación. Al igual que la serpiente cambia de piel, el ser humano también debe dejar atrás lo viejo. Sin embargo, el cuerpo humano es diferente al de la serpiente. Es consciente, siente miedo. Por eso, el sacrificio no es solo un umbral físico, sino mental. En la sociedad azteca, quien cruzaba este umbral no era visto como alguien ordinario. Se convertía en alguien que contribuía directamente al funcionamiento del universo. Su identidad individual se disolvía dentro del orden colectivo. La enseñanza de Xipe Totec reside precisamente ahí. El individuo, por sí solo, no es sagrado. Lo sagrado es el ciclo mismo. Este pensamiento resulta aterrador desde una perspectiva moderna, porque no sitúa al individuo en el centro. Pero para los aztecas, el universo no giraba en torno al individuo. El ser humano era una pieza pequeña, pero necesaria dentro del universo. Xipe Totec representa esta realidad de manera implacable, pero honesta. En este punto, la historia comienza a acercarse lentamente al ritual en sí. Pero aún no estamos allí, porque para comprender a Xipe Totec, primero hay que aceptar esto. Este Dios no santifica la violencia. En un mundo donde la violencia ya existe, Él explica por qué esta es inevitable. Cuando se mencionaba el nombre de Xipe Totec, los aztecas no imaginaban su rostro de una sola forma, porque su rostro no era algo fijo. La piel que se ve en sus representaciones parece una máscara, pero no lo es. Esa piel no era un caparazón donde el dios se escondía, sino un pasado dejado atrás. Xipe Totec era un dios que existía despojándose de lo viejo, y este despojo estaba en el centro mismo de su identidad. Para los aztecas, la piel era el límite del cuerpo, era la superficie que separaba el interior del exterior y hacía visible la identidad, pero al mismo tiempo era una capa que portaba las huellas del tiempo, las heridas, el envejecimiento, la enfermedad, todo se leía en la piel. Por eso, la piel era la portadora del pasado. La forma desollada de Xipe Totec narraba que el pasado ya no tenía poder. Lo nuevo solo podía emerger cuando esta capa era retirada. Este pensamiento no se refería únicamente a los dioses. En la sociedad azteca, las personas también pasaban por diferentes identidades a lo largo de su vida. La infancia, la madurez, la vida guerrera, la paternidad. Cada etapa requería dejar atrás la anterior. Xipe Totec era el reflejo divino de estas transiciones. Él era el dios del cambio, pero no de un cambio suave, sino de un cambio obligatorio e irreversible. Las imágenes que se veían en los rituales eran
por lo tanto, simbólicas. La piel no se consideraba solo un elemento físico. Representaba el año viejo, el antiguo orden y la abundancia agotada. Antes de que comenzara el nuevo ciclo, esta cáscara debía ser desechada. Para los aztecas, la naturaleza ya hacía esto. Los árboles perdían sus hojas, los campos quedaban vacíos, las lluvias cesaban. Zipetotec era el dios que hacía visible este proceso natural en el cuerpo humano. Sus festividades coincidían especialmente con los momentos críticos del ciclo agrícola. Cuando la tierra aún no había dado fruto, reinaba la incertidumbre. Los hombres querían asegurarse de que la cosecha anterior hubiera quedado completamente atrás antes de la nueva siembra. Por eso, el tiempo de Xipetotec es el tiempo de la espera y la ansiedad. Todavía no hay esperanza, solo necesidad. Esta necesidad moldeaba los rituales. Pero el propósito del ritual no era infundir miedo. El propósito era atraer la atención del universo. Los hombres querían decir: estamos aquí, entendemos el ciclo y ofrecemos nuestra parte. Zipetotec era la expresión más clara de este mensaje. Por eso, su apariencia no se ocultaba. Era tan honesta como perturbadora. Para los aztecas, la belleza de los dioses no era estética en el sentido que nosotros entendemos. La belleza consistía en estar en armonía con el orden. La apariencia de Xipetotec no era hermosa, pero era correcta. Y la corrección, en esta cosmología, era más valiosa que la estética, porque un ritual erróneo o un sacrificio realizado en el momento equivocado podía resultar directamente en una catástrofe. En este punto, Zipetotec ya no es solo el símbolo de la renovación. Él es el dios de la paciencia y de la espera. Como una semilla que aún no ha brotado, su existencia está orientada al futuro. Pero este futuro no es seguro. Se moldea con lo que los hombres entregan. El dios bajo la piel observa qué es lo que los humanos están dispuestos a dejar atrás. Los rituales de Zipetotec no eran prácticas ocultas ni transmitidas en susurros en el mundo azteca. Al contrario, eran ceremonias que todos conocían y de cuya existencia todos eran conscientes. Porque estos rituales no estaban dirigidos únicamente a los dioses, eran un recordatorio dirigido a la sociedad misma. Mostraban claramente qué era lo que se ponía en juego para que la vida continuara. En estas ceremonias, el problema principal no era la muerte. La muerte, para los aztecas, ya era inevitable. El punto central era cuándo y con qué propósito ocurría esa muerte. Una muerte aleatoria no contribuía al orden del universo, pero un sacrificio dotado de significado podía poner el ciclo en movimiento una vez más. El dominio de Xipetotec era, precisamente, este proceso de otorgar significado. El momento de los rituales coincidía especialmente con el periodo previo a la siembra. La tierra aún estaba vacía, no había frutos y reinaba la incertidumbre. Los hombres sabían que debían pagar un precio hoy por la abundancia del mañana. Este precio no podía ser un gesto simbólico, porque la naturaleza no se conformaba con símbolos. La naturaleza exigía lo que era real. Por esta razón, los sacrificios ofrecidos a Xipetotec no se percibían como una tarea cumplida. Eran una decisión colectiva de la comunidad. El cuerpo de una persona se vinculaba con el futuro de toda una sociedad. Este pensamiento requería una aceptación que iba más allá del miedo individual. Y esta aceptación constituía la base de la sociedad azteca. En este punto, la crudeza del ritual no se veía como una atrocidad que superara su propósito. Los rituales de Xipetotec se llevaban a cabo con seriedad, no con entusiasmo.
El silencio era una parte inseparable de estos actos. La gente sabía lo que estaba haciendo y sentía el peso de ello. El símbolo de la piel recupera aquí su significado. La eliminación física de lo viejo se consideraba necesaria para que lo nuevo pudiera emerger. Esto no es solo la transformación de un cuerpo, sino la transformación de un año, de un ciclo y de una esperanza. Xipe Totec es el testigo de esta transformación. Él no permite que los hombres desvíen la mirada. Por eso, sus rituales dejaron huellas profundas en la memoria colectiva. Xipe Totec es un dios temido, pero no negado, porque su ausencia traería consigo un miedo mucho mayor: el hambre, la sequía y el colapso del orden. Para los aztecas, el verdadero horror no era el sacrificio, sino la esterilidad. Este entendimiento puede parecer lejano y duro para el mundo moderno, pero en el universo azteca es lógico, porque en este universo los dioses no están desconectados de los humanos. Ellos también son parte de este orden. Xipe Totec se fortalece con lo que los hombres ofrecen y, a cambio, permite que la tierra vuelva a la vida. Sin embargo, este intercambio no ofrece una garantía absoluta. Nada es seguro. Se realiza el sacrificio, pero la abundancia aún puede retrasarse. Es esta incertidumbre la que hace que la historia de Xipe Totec sea aún más pesada, porque él se sitúa en la delgada línea entre la esperanza y el miedo, y los hombres deben aprender a caminar sobre esa línea. La historia de Xipe Totec no termina con una victoria gloriosa ni con un final reconfortante, porque en el mundo azteca, ningún ciclo se considera realmente completado. Cuando algo termina, otra cosa ya ha comenzado. La renovación no es un destino, sino un proceso que se repite constantemente. Xipe Totec no es el último eslabón de este proceso, sino la figura que se encuentra justo en su centro. Este dios no es un salvador que reparte esperanza para los aztecas. Él no ofrece garantías a los hombres. Al contrario, les recuerda esto: la naturaleza no le debe nada a nadie. Los hombres cosechan lo que siembran y esperan la recompensa de lo que ofrecen. Pero la recompensa no siempre llega de la forma deseada. La presencia de Xipe Totec significa aceptar vivir con esta incertidumbre. Los aztecas no amaban a este dios. No sentían cercanía hacia él, pero le tenían respeto, porque Xipe Totec era un dios que no mentía. Avisaba desde el principio que la renovación no carecería de dolor. No ocultaba que lo viejo no podía ser protegido. Esta honestidad lo hacía aterrador, pero al mismo tiempo lo hacía confiable. Con el tiempo, el significado de Xipe Totec no se limitó solo a la agricultura y la abundancia. Se convirtió también en el símbolo de las transformaciones sociales. Guerras, destrucciones, migraciones. Cada gran ruptura fue interpretada como un cambio de piel. Mientras un orden colapsaba, era inevitable que naciera otro. Xipe Totec representa esta inevitabilidad. Por eso, su historia ocupa un lugar especial en la mitología azteca. No es totalmente oscura, ni totalmente luminosa. Existe en un área gris, entre la vida y la muerte, entre la esperanza y el miedo. No existe para consolar a los hombres, sino para despertarlos. Porque una sociedad que no está despierta, pierde el ciclo. Para los aztecas, el universo era un organismo vivo que cambiaba de piel constantemente. Incluso el sol estaba sujeto a este ciclo. Eras anteriores habían sido destruidas y nuevos soles habían nacido. La humanidad había aprendido a existir en medio de estas destrucciones. Xipe Totec
Es una pieza pequeña pero dura de esta gran historia cósmica. Él es la pregunta abierta que el universo dirige a los hombres. ¿Estás listo para el cambio? Esta pregunta no se dirige solo a los dioses, sino al ser humano mismo. El hombre también es un ser que con el tiempo envejece, se cansa y pierde su función. Lo mismo ocurre con las identidades, las creencias y las sociedades. Xipe Totec muestra que nada de esto puede cargarse para siempre. En algún punto, es necesario dejarlo atrás. Es por eso que su historia no pertenece solo a los aztecas. Este relato tiene significado para cualquier civilización donde el cambio sea inevitable. La vida sacrifica sus capas viejas para poder repetirse a sí misma. Quienes aceptan esto permanecen de pie. Quienes se resisten, se enfrentan a la respuesta silenciosa pero dura de la naturaleza. Xipe Totec no es un dios que renace desollando su piel. Es una figura que exhibe abiertamente el precio del renacimiento. Su presencia muestra cómo los aztecas entendían el mundo, por qué vivían la vida con tanta seriedad y peso, porque en este mundo, la vida no es un regalo, sino un equilibrio que debe ganarse de nuevo constantemente. Y este equilibrio se restablece en cada ciclo. Esta historia termina aquí, pero la vida siempre regresa. Buenas noches, estimado oyente. Si es que tal cosa es posible,